Por eso está con nosotros Eduardo Vázquez, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en la delegación de Cádiz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Hablamos del entorno digital y la actualidad pasa por esa aplicación que está preparando el Gobierno central tras conocer, ya desde hace tiempo lo sabíamos, pero ya hemos conocido datos y estudios que nos hablan de que los menores, nuestros menores, empiezan a conocer el porno a partir de los 8 años. La primera pregunta es obvia. ¿Qué piensan los psicólogos y psicólogas de esta aplicación que limitaría el entrar, al menos, en el porno a los menores? A ver, de entrada pensamos, o yo pienso, que es una buena medida. De entrada es una buena medida, con muchos matices esta respuesta que estoy dando, o sí, esto que estoy comentando, pero de entrada es una buena medida. Tengamos en cuenta que la pornografía que se consume está destinada evidentemente para adultos y esos contenidos no están preparados para niños, para adolescentes, por distintos aspectos que si quieres pasaremos a comentar ahora. Pero no solo desde los 8 años, Almudena, desde los 6 años, incluso en ocasiones muy puntuales antes, se está entrando, nuestros menores entran desde esas edades y tienen contacto a veces accidental o a veces no tanto con estos contenidos. Estamos hablando, bueno, Eduardo Vázquez, además de presidente de COPAOE en Cádiz, de psicólogo sanitario, de sexólogo, algo que por supuesto está totalmente relacionado. Estamos hablando de un estudio, por ejemplo, de Save the Children. El 53% de los niños tiene el primer contacto con algún contenido de este tipo entre los 6 y los 12 años, efectivamente, pero es que más de la mitad de los adolescentes cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales. Claro, nuestros adolescentes no tienen demasiadas referencias respecto a los comportamientos sexuales que son adecuados o que no lo son. Antes he comentado que me parecía que estaba bien esta herramienta, este protocolo, este mecanismo por el cual el Gobierno va a regular que nuestros menores no puedan acceder a contenidos pornográficos, pero yo pondría el acento más que en el control, que no es que, insisto, no es que esté mal, es correcto, sí, pero más que ahí yo pondría el acento en la educación sexual. O sea, no debería haber mayor problema si los menores tuvieran una adecuada educación sexual desde la familia, desde los progenitores, desde los centros educativos, desde la sociedad, desde otros mecanismos en los cuales se incidiera en qué son comportamientos sexuales normales, adecuados, válidos, saludables, y cuáles no lo son. En el cine, por ejemplo, si estamos hablando de pornografía, la pornografía al fin y al cabo no deja de ser, o comenzó, ¿no?, a través del cine de género pornográfico. En el cine podemos ver muchas películas o muchos comportamientos en los cuales se ven comportamientos que no son adecuados para nuestros adolescentes. Se ven navajazos, se ve consumo de drogas, y parece que eso no es tan alarmante. Yo pienso que es porque nuestros jóvenes sí tienen muy claro, a través de otros mecanismos instructivos o pedagógicos, que la droga no es adecuada, no es buena. Entonces, como tienen conocimientos adecuados sobre el tema, no parece que sea tan importante que accedan a contenidos sobre droga o en el cine, etcétera. Sobre la sexualidad no tienen ese aprendizaje. Pero porque una parte de la sociedad se alarma o se alerta cuando hablamos de educación sexual. Estamos hablando de educación sexual tanto en las familias, en el entorno familiar tan importante, pero sobre todo en centros educativos. Recordemos que nuestros menores están pues cerca de 8 horas, si no más, en los centros educativos. Pero ¿por qué parte de la sociedad se alerta cuando hablamos de educación sexual? Y luego hablaremos de qué debe ser educación sexual. Bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, todavía todo lo que tenga que ver con el sexo, la sexualidad, pues aún tiene esa marquita, ¿no?, de tabú en esta sociedad. Si te digo la verdad, yo realmente me cuesta entenderlo, porque todo lo que sea algo instructivo
para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, no debería alarmarnos, debería ser algo positivo. Yo recuerdo, no hace tantos años, hace 10 años, yo daba talleres de sexualidad en los centros educativos y algunos padres, no muchos, pero algunos padres retiraban a sus hijos de esos talleres. No querían que sus hijos fuesen instruidos sobre lo que es un concepto de sexualidad sana y sobre muchos otros conceptos. Parece que limitamos la educación sexual a prevención del embarazo, a prevención de enfermedades. La educación sexual es mucho más. Y de hecho estamos hablando de que están encontrando estos adolescentes, la mayoría de nuestros adolescentes está encontrando esa educación sexual en el porno. Cuando estamos hablando de educación sexual sobre el respeto, la afectividad, algo que luego afecta mucho a nuestras relaciones sociales. Claro, has dicho educación sexual en el porno, le ponemos muchas comillas a eso, por supuesto. Que están encontrando ese tipo de educación en el porno, algo que no debería, claro, debería ser educación. Claro, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son, como todos los seres humanos, seres sexuados y tienen inclinación, interés y curiosidad por la sexualidad. Pero claro, cuando en mi casa no me hablan de eso, porque seamos claros, los padres, las madres, no solemos hablar a nuestros hijos de sexualidad, al menos no en los términos que serían más adecuados. Hablamos de sexualidad para problemas. No te quedes embarazada, usa método de protección, no contraigas una enfermedad. A eso se limita la educación sexual. Vale. Generalmente. No enseñamos a, oye, pásatelo bien, disfruta, que sea algo, por supuesto, agradable, que sea consentido, que sea con respeto. No tendemos a ir por ahí, tendemos a ir a lo otro. Entonces, claro, nuestros jóvenes, como digo, son seres sexuados y tienen intereses sexuales. Si en mi casa no me proporcionan esa información, si en mi centro escolar tampoco me informan demasiado sobre eso, lo fácil es recurrir al porno, a Internet, que está a un clic, que ese es el problema y por eso estamos hablando aquí de esto, que está a un clic. Y claro, ese porno no está preparado para ellos, está preparado para mentes más maduras, más desarrolladas. Sobre todo mentes que quizás contextualicen lo que están viendo, que puede ser real o de mentira o tengan un contexto. Estamos hablando de menores que en la mayoría de los casos les falta mucha experiencia de vida. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo al porno, al cine porno lo llamo pornoficción, porque realmente eso no se ajusta a lo que realmente es un encuentro sexual entre dos personas habitual, saludable. Entonces, en el porno, por supuesto, vemos muchos estereotipos, pues, por ejemplo, de sumisión de la mujer respecto al hombre, de violencia contra la mujer, una sensación de que las mujeres tienen que ser muy complacientes, por ejemplo. Claro, el porno va dirigido especialmente, sobre todo y primordialmente al público masculino. Y eso pues parece que excita, ¿no? Entonces, claro, decía, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestros adolescentes ven una película de Superman, pero no intentan saltar por la ventana a ver si vuelan. O sea, tienen muy claro que eso no es así, porque se les ha instruido, porque lo han experimentado y porque tienen dos dedos de frente. Pero cuando nadie me ha hablado sobre porno, parece que lo que veo en el porno es lo normal, debe ser lo normal. Y ahí es donde tenemos que alarmarnos un poco. Usted ha hablado efectivamente, el porno en la gran mayoría está realizado para la parte masculina de la población. Sigue habiendo entonces diferencia. ¿Cómo tratamos también esa prevención? ¿Tiene que haber diferencias en cómo lo hablamos con nuestros adolescentes? Realmente no todos los padres están formados para hablar sobre sexualidad con sus hijos o con sus hijas. Pero se puede aplicar el sentido común. Y el sentido común es más que nada. Tenemos que formar a nuestros adolescentes, tenemos que explicarles, insisto, qué es una sexualidad sana, qué es un encuentro sexual saludable, qué es lo permisible y qué no es permisible. Y por ahí tienen que ir los tiros, Almudena. Realmente sería bastante sencillo implementar, además de estos mecanismos de control,
incidir en la educación. Es que al final todo es educación. Si es que se trata de educar a nuestros adolescentes desde niños. Los talleres de salud sexual en los centros escolares se imparten generalmente a partir pues de eso, 12, 13, 14. Es que los talleres de salud sexual deberían ser desde edades mucho más tempranas. Nuestras niñas, nuestros niños desde muy pequeños tienen comportamientos sexuales, evidentemente adecuados a su edad. Claro. Pero claro que los tienen, son comportamientos sexuales y les gusta tocarse y rozarse, y la piel y el contacto y los olores, todo esto es muy importante, deberíamos incidir desde mucho antes. Ha hablado de que hay algunos padres o madres que quizás no tengan la información. Los talleres también entonces deberían empezar también por los adultos y las adultas. Sin duda. O sea, la línea inicial de trabajo para mí debería ser con los padres y madres de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, para que empiecen a explicarles cómo debe desarrollarse un encuentro sexual normal, saludable. En el colegio nuestro colegio, la delegación de Cádiz, hace muchos años, hace ya casi 20 años, empezamos a trabajar en un proyecto sobre educación sexual para padres y madres. Y creamos una guía que nunca se publicó, nunca salió a la luz, pero esa guía existe, que además tiene unas ilustraciones muy chulas de una compañera que las hizo expresamente para la guía. Nunca salió a la luz, nunca le hemos dado visibilidad, pero era un trabajo nuestro, era un trabajo que hicimos el grupo de trabajo de sexología de la delegación de Cádiz, y creo que algo así se debería implementar. Estas relaciones, las relaciones sexuales, estamos hablando, y parece efectivamente que estamos hablando de sexo, pero volvemos al principio de la entrevista, es que estamos hablando de más cosas, estamos hablando de cómo nuestros menores a futuro tratarán a sus compañeras en un ámbito laboral o efectivamente en una relación de pareja, incluso a su propio entorno. Estamos hablando de mucho más de eso. Si se aprende desde pequeños el respeto también en este ámbito. Claro, estamos hablando de respeto, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de igualdad. Estos conceptos son muy importantes, no solo dentro de la sexualidad, como bien dices, dentro de lo que es nuestra sociedad, de las relaciones que tenemos entre iguales. Entonces, educar en sexualidad no solo se circunscribe a lo que van a ser las relaciones sexuales entre las personas o entre estos jóvenes cuando sean ya más maduros, sino que vamos a matar, como se suele decir, varios pájaros de un tiro. O sea, vamos a incidir en eso, en igualdad, no solo laboral, en igualdad social, en igualdad de oportunidades, en el respeto. Creo que se avanzaría enormemente en la lacra de la violencia machista. Avanzaríamos muchísimo ahí cuando entendemos que hay ciertos comportamientos que son intolerables, ¿no? de cara a que un hombre no trate bien o maltrate a una mujer. Avanzaríamos muchísimo en eso. Efectivamente, los roles desvirtuados se educan desde la empatía, desde el respeto, la conciliación. ¿Qué hacemos en este momento? Estamos hablando de esta aplicación que, por cierto, también hay un límite interesante, la privacidad, entrar en la intimidad de mi hijo o mi hija, coarto sus libertades en cuanto le pongo un límite de este tipo como esta aplicación. Ese concepto también está ahí. Habrá que hacerlo. ¿Hasta dónde entramos en la vida de nuestros menores? De la misma manera que entramos en su vida cuando no queremos que estén consumiendo drogas en su habitación. Es que es exactamente lo mismo. Yo creo que cualquier madre, cualquier padre, vamos a decir la mayoría, no querrán que sus hijos consuman drogas en su habitación. Pues igualmente no deben consumir porno si no están preparados para ello. Yo insisto en esta coletilla, creo que yo soy un defensor de la formación. Yo soy un defensor de que un adolescente que esté preparado, pueda ver porno. Claro que sí, igual que pueda haber películas sobre drogas o sobre asesinatos.
que está preparado para entender que eso es una película y que eso es ficción, que es una película, que es cine o que es un clip o que es un vídeo casero, es que me da igual. Si entiende que eso es ficción y entiende bien qué comportamientos son adecuados y cuáles no, yo personalmente creo que estarían preparados para visualizar porno. Pensemos que biológicamente, desde los 12, 13, 14 años, el ser humano está preparado para procrear. O sea, ¿qué pasa? Que no lo está preparado socialmente. Por eso creo que el control es adecuado, por eso creo que esta herramienta es adecuada, pero que debe ir paralelamente, seguida o acompañada de educación. Y en el entorno, bueno, en la educación, obviamente, bueno, pues esas clases o talleres o seminarios, tanto padres, madres como los menores, y en casa, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos los padres y madres? Vamos a empezar por la primera infancia. Pues yo te diría como creo que lo he hecho yo. En mi caso, yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Con naturalidad, hablando de todo desde el principio, dando explicaciones adecuadas al nivel de edad, a la edad de nuestras hijas y de nuestros hijos. Pero no se trata de que llega un día y sientas a tus hijos y les dices, os tengo que hablar de sexualidad. No creo que sea la mejor manera. La mejor manera es, pues, aprovechando una noticia que sale en la tele sobre el aborto, por ejemplo, o sobre la interrupción del embarazo, o sobre embarazos no deseados, o sobre comportamientos sexuales, por alguna noticia, por algo que nos hemos enterado. Yo creo que la normalidad de hablar de estas cosas es la mejor receta. Si eso no ha ocurrido, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, pues igual sí hay que coger a nuestros adolescentes o a nuestros hijos, sentarlos. Digo adolescentes porque ya si ha llegado a este punto ya serán adolescentes. A nuestros hijos de 8 o 9 años no los vamos a sentar en muchos casos para hablar sobre sexualidad, sino que tiene que ser algo mucho más natural, algo más habitual. Hablarle sin metáforas. ¿Qué es esto de la semillita? Semillita no. Papá y mamá se quieren, dependiendo de la edad, se le explica pues que el pene se introduce en la vagina y que no pasa nada y que eso es cariño, eso es amor y eso es algo muy bonito. Y no tiene por qué ser algo extraño. Es que de hecho es así. Hablando de los consejos y recomendaciones, también esto también pasa por el exceso o el descontrol quizás que tiene toda la sociedad con Internet, con los dispositivos móviles. Ahí también debe entrar la educación, empezando por lo que usted ha dicho en una de sus respuestas, que los menores no estén solos con un dispositivo, carta libre, ante todo tipo de visualización de contenido. Claro, es que no solo los dispositivos no solo son malos porque puedan ver porno, sino porque coartan muchísimas posibilidades de nuestros menores, la creatividad, otro tipo de aficiones como la lectura, como los juegos de mesa, como otros pasatiempos o formas de ocupar el tiempo que se ven muy recortados, ¿no? Otro de esos modos, porque pasa mucho tiempo con los dispositivos, tablets, móviles, etcétera. Deberíamos aplicarnos también eso a los adultos, no solo los jóvenes. Muchos adultos pasamos mucho tiempo con el móvil. Es verdad que el móvil hoy en día se ha convertido en una herramienta que es un para todo, pero también nos lo podríamos aplicar a los adultos. Si nuestros hijos nos ven con el móvil mucho tiempo, se verán investidos para pasar el mismo tiempo con el móvil. Pensarán que pueden hacerlo también. Tenemos que ser un modelo para ellos. Eso ha pasado toda la vida con todos los hechos. Igual que veías a tu padre quizás leer en la mesa y te decía que tú no podías leer. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo tú? Ahí la curiosidad también de los menores entra en juego. A responder es una de las nuevas corrientes, digamos, en educación, no nueva, pero bueno, quizás ahora más extendida es que hay que responder a los menores en sus preguntas.
hay que olvidar los tabús. Por supuesto. Pero en esto y en todo estamos hablando, claro. En todo, o sea, si cuando nuestros hijos nos hacen preguntas, tenemos que pensar que tenemos la suerte de que tienen la confianza para hacernos ese tipo de preguntas. Y si hablamos del ámbito de la sexualidad, mucho más. O sea, tenemos que pensar que nuestro hijo se siente con esa confianza para preguntarnos. Para llegar a ese punto, tenemos que darle nosotros esa confianza. Hay padres y madres que esquivan estos temas porque están incómodos, porque a veces no saben cómo responder a ciertas preguntas, porque no han tenido el hábito, porque los padres y madres de estos padres y madres sí. también han evitado y es el modelo que han aprendido. Entonces, por eso esos talleres para padres y madres, para que eduquen a sus hijos, estarían muy bien. Porque a veces no pasa nada por decir, mira, yo no te sé responder esto, pero yo creo que es así, y si no, vamos a buscar información. Hay incluso sexólogos que son defensores de que padres y madres vean películas porno con sus hijos, de manera instructiva para comentarlo. Mira, eso no me parece, esto sí me parece, creo que esto no es adecuado, creo que esto sí lo es. Esa es una corriente, ¿eh? No, pero no es descabellada, porque no es que yo sea partidario de esa corriente, pero no lo veo descabellada si eso al final se traduce en educación. Estamos educando a nuestros hijos. El hecho es tener herramientas para poder efectivamente tener esa confianza para que nuestros menores, obviamente siempre seremos sus padres y sus madres, esa diferencia, porque somos sus tutores legales, entre otras cuestiones, hasta los 18, pero sí es cierto esa confianza de poder hablar de situaciones que en ocasiones puede llegar a agresiones, puede llegar a casos de bullying, de acoso escolar, todas estas situaciones, incluso ya más mayores, efectivamente, hablamos ya de lacras como la violencia de género. Todo esto puede irsenos de las manos si no se instruye a nuestros menores, incluso concretamente desde el entorno familiar, que es tan importante. Claro, una vez más se trata, repito, de dar confianza a nuestros hijos. Difícilmente, o en muchos casos, nuestros pequeños o nuestros jóvenes a veces no nos van a contar lo que les está pasando en la escuela o en el instituto, que si los están acosando, que si se están aprovechando de ellos. A veces, pongo un ejemplo muy sencillo, es muy típico decirle, sobre todo a los chicos más que a las chicas, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que no sé qué, no se llora, que si tal. Claro, ¿cómo voy a contar yo a mi padre o a mi madre que en el cole me quitan el bocadillo o que me intimidan o que me chantajean? Si yo tengo que ser un campeón, pues no lo voy a contar. Entonces todo parte, la raíz está en que las madres y padres demos esa confianza, tengamos tacto al hablar también con ellos, con ellas. Es muy habitual decirle a las chicas, ¿qué ya te has echado novio? ¿Te gusta algún niño? ¿Qué niño te gusta? A lo mejor a esa chica no le gustan los niños, le gustan las niñas, pero le estamos marcando como un camino. A ver esa chica a veces, ¿cómo va a tener la libertad de decirle a su madre o a su padre que le gusta una niña y no un niño? Si le estamos todo el tiempo diciendo que a ver que si te has echado novio, que sí, qué niño te gusta. Tenemos que cuidar el lenguaje, tenemos que cuidar las formas, y eso facilitará que nuestros jóvenes nos cuenten más cosas. Hablamos, como siempre, y en otras ocasiones también, con otros asuntos también lo hemos hablado, de responsabilidad, de sentido común, de empatía, de respeto. Quizás todo se podía circunscribir a eso, ¿no? Al respeto por la otra persona, ya sea chico, ya sea chica, ya vaya a ser mi pareja sentimental o simplemente sea un amigo o una amiga. Sí, respeto, comunicación, educación, son palabras clave, ¿no? Son formas conductuales que son clave. Si eso se tiene en cuenta, si eso se hace bien, pues tendremos que estar menos preocupados por otras cosas, ¿eh? Antes comentabas también lo de los dispositivos móviles. ¿Cuántos de nuestros televidentes tienen un sistema de control, porque existen, sí, para que sus hijos no entren en páginas inadecuadas, como pueden ser pornográficas? Yo me atrevería a decir, voy a ser conservador, voy a tirar por lo bajo, yo me atrevería a decir que el 70% de los padres y madres
no tienen un sistema para controlar esto. Y los hay, existen. O sea, a veces tendríamos que estar más preocupados por esto, ¿eh? Decía el propio estudio de Save the Children, 1 de cada 3 adolescentes, si mal no recuerdo, el dato era 1 de cada 3, decía que tenía límites. 1 de cada 3. 1 de cada 3 es el 33%, ¿no? Yo he dicho el 70%. Mira, no vamos desencaminados. Por ahí. Efectivamente. Bueno, pues quizá también en nuestra vida un poco vamos a contrarreloj en muchas ocasiones y hay que pararse. Muchas cosas que no vemos importantes hasta que vemos el problema, ¿no? Quizá la prevención y la educación, como bien ha comentado usted, tiene que ser el foco de atención para todos, para la administración, para la comunidad educativa y, por supuesto, para las familias, unidades familiares. Eduardo Vázquez, presidente de COPAO, de la delegación de Cádiz, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también por el trabajo que aplica el Colegio de Psicología, que como sabemos efectivamente trabaja también por esa formación que es fundamental. Muchas gracias. Gracias a vosotros.